Seguimos saludando a Pablo Callejón en esta mañana de martes. Pablo, ¿qué nos trajiste para ahora? Bueno, vamos a hablar sobre cuál es el escenario en el que confluyen las discusiones o con quiénes se deben dar esas discusiones cuando nos planteamos la mesa de los argentinos, las cuestiones básicas de higiene, digamos, los productos que no pueden faltar en la casa. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ¿qué no puede faltar? Desde la pasta de diente hasta los elementos de higiene personal, hasta el arroz, el aceite, los fideos. Bueno, si vos tenés que sentarte en una mesa a negociar precios, ¿no? Sí. Decís, bueno, Mariano Marconi es secretario de Comercio Interior. Linda tarea, me dice. Linda tarea, tenemos... Fácil, la inflación. Sí, sencilla. Sí. Te dice el presidente, bueno, mira, hay que resolver... Lo primero que hago, digo, es acuerdo de precio, congelo precios. Bueno, ¿pero con quiénes? Bueno, no sé. ¿No? A ver, digo, ¿con quiénes? ¿resultará o no, Pablo? Sí. No ha resultado demasiado. Bueno, salvo que además busco otra. te tomes el trabajo de ir a controlar. Déjame pensar un poquito más. Bueno, pero la pregunta es... ¿Con quién me siento? ¿Con quién te sentás a negociar, no? ¿Te sentás a negociar con 50 empresarios, con 100? Tenés que fijar el precio de la pasta de dientes. ¿Cuántas personas van a formar parte de esa mesa de discusión? Bueno, es muy interesante un informe que se ha generado sobre la cantidad de unidades vendidas de cada uno de estos productos. ¿Por qué? Porque a partir de observar cuántas pastas de dientes se venden, cuántos paquetes de arroz, cuántos paquetes de fideos, podés determinar cuáles son las empresas que más venden estos productos. Sí. Y entonces ahí podés encontrar con mayor claridad con quién debería negociar el gobierno. Obviamente el gobierno nacional esto lo sabe. Ahora, ¿lo sabe el común de la gente? El vecino, la vecina, ¿conoce quiénes son los empresarios o cuáles son las empresas que hoy tienen capacidad de definir el precio de alimentos y de productos en el país? Si te parece, ya que vas a ser secretario de Comercio Interior, bueno, te comienzo a comentar y vamos a hacer esta radiografía de cuáles son las empresas que hoy dominan el mercado de los productos básicos de la economía de cada uno de los hogares. ¿Te parece? Dale, vamos a ver. A ver. En los últimos días hubo remarcaciones de precios preventivas. Viste que el presidente Alberto Fernández habló de una inflación autoconstruida, ¿no? Sí. Y ahí hubo una sensación de que, a ver, como las sensaciones de inseguridad, ¿viste? Se lo comparó con eso rápidamente, como que la gente se autoimagina que existe la inflación. Lo que pasa, Pablo, que lo dicen los especialistas, que la inflación y la economía mucho marca las expectativas. Bueno, y porque cuando hay una expectativa inflacionaria es difícil sostenerla. Claro, porque este es un término técnico, la inflación autoconstruida. No es un término subjetivo que haya apelado el presidente Alberto Fernández. La inflación autoconstruida es aquella en la que vos tenés temor a que sigan aumentando los precios y aumentás por anticipado. Ese es el concepto técnico, digamos, que está en los manuales de economía, ¿no? Que te dicen, en este escenario, obviamente, que se genera una expectativa inflacionaria y por eso está la inflación. Claro, porque ¿qué te dicen sobre todo, esto se da mucho en los negocios más chicos, ¿no? Sí. Vos vendés un pantalón a 100 pesos. Claro, y la expectativa es que no me va a alcanzar para reponerlo. Exactamente. Cuando lo vas a reponer te vale 120, es decir, con lo que vos... Y yo lo pongo a 150 por las dudas. Exacto. Lo mando a 150. Bueno, esa es la inflación autoconstruida. Ahora, ¿esto es aceptable en las grandes empresas? No, porque son las que fijan precisamente los precios que van a reponer. Bueno, ahí lo que planteamos en esa primera trama son 1.700 productos. Vamos a ver la trama si la tenemos allí para poder hacer referencia. Son 1.700 productos que tuvieron subas superiores al 7% cuando no había nada que pudiera justificar esos aumentos. A ver, la mayor parte de las firmas con subas, las que provocaron esta suba, son dueñas de 5 de cada 10 productos que se comercializan. Es decir, no estamos hablando del último eslabón que aumentó, porque bueno, ¿cómo hago para reponer después? Sino de aquellas que tienen capacidad de fijar precios, ¿no?
Y acá vamos a empezar el repaso. A ver, aceites. Contabilizado por unidades vendidas, ¿no? Hay 3 empresas que concentran el 90% de la venta. Aceitera General Dehesa, Molino Cañuelas y Molino Río de la Plata. En esas 3 empresas está la capacidad de fijar el precio del aceite. El 90% de la venta de los aceites pertenecen a estas 3 empresas. Vos me dirás, bueno, pero yo encuentro muchas marcas segundas, terceras, que pertenecen a la misma, ¿no? Pertenecen a la misma. Exactamente, ¿no? Forman parte de los mismos grupos empresarios. A ver, Mariano, ¿te sentás a negociar la harina? Sí, ¿con quién me siento? Cañuelas tiene el 34% de la góndola. Molinos Río de la Plata el 22% y Morixe el 18%. Cuando son vos 3. Claro, cuando vos sumás ahí tenés casi el 70%, 60 y algo por ciento en 3 empresas que definen el precio de la harina. ¿Qué pasa con las pastas secas? Molinos Río de la Plata tiene casi el 65% de la... Cuando vas a comprar fideos, la pasta seca, fideo moñito... Una cosa es la marca y otra cosa es Molinos Río de la Plata. Exactamente. Molinos Río de la Plata tiene el 65% de esos productos. Después aparecen muy lejos el resto. Arcor tiene el 3%, Unilever el 2%. Y hay también productos que son importados o proveedores regionales. Acá aparece el proveedor regional como una alternativa, pero en un porcentaje mínimo en comparación con Molinos, que, digamos, si tenés que negociar pastas secas, te tenés que sentar con Molinos. Te tenés que sentar con Molinos. Fíjate también cómo se van repitiendo algunas empresas, ¿no? Sí, claro. Molinos, mira, por ejemplo, acá aparece nuevo con el arroz. Exacto. Tiene el 25% de los productos de la cantidad de kilos de arroz que se venden en la Argentina son de Molinos Río de la Plata. Y después aparece Adeco Agro con el 20%. Igualmente, entre 2 empresas tenés el 55% del arroz que se vende en la Argentina. Lácteos. Bueno, esto es clave, porque es uno de los productos que más ha aumentado en la Argentina. Y además es uno de los productos que más se dejó de consumir. Vos dejaste de consumir muchos quesos, consumís menos leche. ¿Por qué? Bueno, han tenido aumentos muy fuertes. Mastellone, que tiene la marca La Serenísima, como la más conocida, maneja el 67% de las ventas. El 67% es de Mastellone. Seguido muy lejos por Adeco Agro con el 13%. Es decir, cuando vos te sentás a negociar, acá fundamentalmente es 1, podés sumar 2. ¿No? Esto habla del enorme poder que tienen algunas empresas, algunos empresarios. Digo porque son pocas, ¿no? Muy pocas. Para definir los precios en la Argentina. Está muy concentrado y esta es la realidad, Pablo. Después hay que ver, digamos, cómo se llegó a esta realidad. Que ese es otro punto. Porque hay gobiernos que han permitido esta concentración de alimentos, el cual es la génesis de este problema. Bueno, hay una revalorización, y lo digo en estos términos porque a mí me parece que trasciende los partidos políticos y tiene mucho que ver también con la mirada conceptual. Hay un elogio desmedido a las grandes empresas, a la empresa inconmensurable. Por ejemplo, viste que cada vez que se habla de Mercado Libre se habla como una cuestión que es sacralizada, ¿no? Es el camino a seguir. Ahora, Mercado Libre ocupa un espacio hegemónico en muchísimos aspectos de la economía. Bueno, ese es el camino que queremos transitar. El 70% de los puestos de trabajo que se generan en la Argentina los generan las pymes, no las mega empresas. Ahora, cuando nosotros imaginamos estas mega empresas, decís, bueno, estaría buenísimo que tengan esa magnitud porque exportan, porque le venden al mundo, no porque tienen un dominio absoluto del mercado interno, porque después tenemos estos escenarios. Está claro que ese diagnóstico está malo, pero hoy, por ejemplo, porque mucho habla de la concentración, por ejemplo, para ponerle nombre, Cristina Fernández de Kirchner, que es cierto, es la que apunta directamente a los monopolios, pero en su gobierno es cuando más se concentraron las empresas alimenticias, Pablo.
Sí, claro, bueno. Y ese es todo un dato también. Es decir, hay políticas que vos hiciste, que permitiste esta concentración, el armado de estos monopolios que hoy por hoy estás quejándote. Y si podríamos incluso sumar otros aspectos que después los vamos a analizar, si vos querés, en una próxima columna, que tienen que ver con los supermercados, también la concentración de los supermercados. Pero acá fíjate las bebidas con alcohol, porque esto también es clave, ¿no? Feletti, que es una empresa que tiene... No es el secretario. No es el secretario. No, claro, pues digo, porque vos has dicho, claro, con razón se fue claro. y me llaman a mí. Claro. No, que tiene Quilmes y otras marcas. Sí. Maneja el 72% de las bebidas con alcohol en el país. Sí, sí, claro. 72%. Después aparece muy lejos la chilena Imperial con un 22%. El nivel de concentración que existe en algunos productos. Y fíjate las gaseosas. Bueno, acá esto es muy paradigmático porque en el sistema capitalista estos números, es particular lo de las gaseosas, a eso me refiero. Sí. Esto suele suceder. Coca-Cola maneja casi el 60-70% del mercado de bebidas gaseosas en casi todo el mundo, ¿no? Claro. Y PepsiCo aparece ahí con el 35%, después aparecen muy lejos otras marcas. Desodorantes corporales. Unilever vende casi 8 de cada 10. Sí, los desodorantes, 8 de cada 10 son de una empresa, Unilever. Sí, sí. Las pastas dentales, Colgate, vende el 81% de las pastas de dientes que se venden en la Argentina. Después aparece P&G, que es Procter & Gamble, que tiene el 14%, ¿no? Es enorme el poder. A ver, limpieza del hogar. Ayudín, vos querés comprar la lavandina. Sí. El 82% es de una marca. Es de Ayudín. Unilever vuelve a tener mucha injerencia en el tema de detergentes, con el 61%. Hemos elegido algunos de los productos. Pero bueno, pero está buena la variedad, desde limpieza, desde higiene personal, desde alimentación, desde bebida alcohólica, gaseosa. Todo tiene un poder de concentración muy grande, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí vemos reflejado que cuando vos te sentás a negociar precios, regulación de precios, lo haces con aquellos que tienen un poder inconmensurable, ¿no? Porque imagínate que algunas de estas empresas dicen, bueno, avanzan con la cuestión del desabastecimiento. Sí. Te vacían la góndola. Bueno, claro. Por eso la ley de abastecimiento allí siempre que la sacan a relucir, ¿no? Porque, bueno, tienen la capacidad de hacerlo. O al menos tienen la capacidad de que vayas al súper y la góndola esté vacío porque no están los productos de esa empresa. Bueno, hoy por hoy pasa. Ese es el enorme poder y el gran desafío que se plantea también en la Argentina para lo que viene. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos un ratito.